Soy el fotógrafo y comunicador audiovisual Rodrigo Pellissier. En esta oportunidad quiero hacer una comparativa entre fotografiar con celulares y con cámaras fotográficas. Si bien es cierto, los celulares han mejorado mucho su calidad con respecto a la imagen, también hay que tener en consideración que tienen un lente muy pequeño. Y por otro lado, el sensor de los celulares también es muy pequeño, lo que implica que la imagen tampoco sea de muy buena resolución. Entonces, ¿cómo es posible que cada día veamos imágenes de mayor calidad en los celulares? Eso se debe a que los procesadores de estos están mejorando muchísimo. Voy a hacer una comparación entre tomar fotografías con una cámara fotográfica o con un celular. Yo prefiero tomar fotografías con cámaras fotográficas. Los celulares no me parecen muy cómodos. Hay que tomarlos con la punta de los dedos, poner la cámara, o el celular mejor dicho, acá adelante, queda muy inestable. La cámara fotográfica se pone junto al ojo, apegada al rostro, y eso le da mucho más estabilidad. Por ese motivo y por otros, prefiero tomar las fotografías con cámaras fotográficas. Y además también que podemos afirmar la cámara con la mano completa, sobre todo si la cámara es reflex. Las mirrorless en general son más pequeñas, pero así todo se sostienen mucho mejor que los celulares, que solamente podemos tomar con los dedos, con la punta de los dedos prácticamente. Además de esas características, la cámara fotográfica nos permite utilizar diferentes lentes intercambiables. Hay situaciones en que necesitamos usar, por ejemplo, gran angulares, a veces gran angulares extremos, por ejemplo, para fotografiar alguna casa en un espacio reducido, como también en otras ocasiones necesitamos fotografiar deporte. Les voy a mostrar esta fotografía. Un señor está fotografiando con un zoom de 150-600 milímetros actividades acuáticas. ¿Se dan cuenta de este tremendo zoom que está usando? Por supuesto, esta fotografía sería imposible tomarla con un celular. ¿Se dan cuenta? Esta es una de las ventajas que tenemos cuando usamos cámaras fotográficas. Son mucho más versátiles y podemos colocarles diferentes lentes según las necesidades que tengamos cuando vayamos a fotografiar. Esas posibilidades no las tenemos cuando fotografiamos con un celular. El celular limita nuestras posibilidades. En cambio, la cámara fotográfica nos permite ir más allá, nos permite adaptarlas a las situaciones que nos hagan falta. Por otro lado, también las cámaras nos permiten iluminar mejor, crear un esquema de iluminación, ya sea usando el sistema de sincronismo que traen las mismas cámaras o poniendo en su zapata un trigger que nos permita sincronizar varios flashes, como por ejemplo en este caso en que pude fotografiar a esta mujer con varios flashes. Entonces nos da la posibilidad de crear esquemas de iluminación, lo que no es tan factible con un celular. ¿Se dan cuenta? Por eso que es muy práctico. Yo pienso que es fundamental utilizar cámaras fotográficas. Hicimos un paseo desde Maitencillo hace pocos días hacia Orcón, que está por ese lado, y por supuesto llevé cámara fotográfica. Y cuando estábamos ahí frente a la playa, una familia, un integrante de la familia, se me acercó, seguramente porque me vio con la cámara y con este zoom de 100-400 milímetros colgando ahí al lado de mi cuerpo, y me pidió que
que lo fotografiara. Me pasaron su celular y tomé la fotografía que están viendo en este momento. Si los hubiera fotografiado, o si mejor dicho, hubiera ido a fotografiar a una persona o a la familia con esa intención, digamos, se hubiera llevado la cámara con esa intención, también seguramente habría llevado un flash que, aunque lo hubiera puesto sobre la cámara para usarlo como relleno, me habría permitido rellenar esas sombras que ven aquí. ¿Se fijan? Esta foto me la tomó Mauricio Ramírez, con él fuimos a Orcón, como les decía, y claro, mientras yo fotografiaba a esta familia, él me tomó una fotografía con su cámara. ¿Se fijan? Este video lo hice con esa intención, para que la gente que tiene dudas, que a veces preguntan, por ejemplo en los grupos del Facebook, preguntan si es casi lo mismo fotografiar con un celular o con una cámara fotográfica, porque seguramente han estado fotografiando durante un tiempo con celulares y están pensando en la posibilidad de comprar una cámara. Y por supuesto que antes de comprarla quieren asegurarse si realmente es necesaria o si basta con seguir fotografiando con el celular. Pienso que con este video les dejé la idea clara para que entiendan con facilidad las ventajas que tenemos al usar cámaras con respecto a las desventajas que tenemos cuando usamos un celular. Yo personalmente muy pocas veces utilizo celulares para fotografiar. Las reflex me gustan mucho porque las puedo sostener con firmeza en la mano, son grandes y claro, también tienen un cierto peso que les da estabilidad. Y también esa estabilidad es necesaria, sobre todo cuando fotografiamos con teleobjetivos largos que no tengan estabilizador. Es una experiencia incomparable, pienso yo, el usar cámaras fotográficas en vez de celulares. Si no se han suscrito a mi canal, les sugiero que lo hagan porque todo el tiempo estoy subiendo material que les enseña a tomar mejores fotografías. A veces les muestro equipos, otras veces les doy recomendaciones, pero siempre mi intención es ayudarlos a progresar para que puedan tomar mejores fotografías. Hasta luego, amigos míos, nos vemos pronto en otro video. Que estén muy, pero muy bien. Me despido desde aquí, desde esta maravillosa playa que se llama Maitencillo. Hasta luego.